Hola, ¿qué tal familia Ecumenic? Los saludo con muchísimo gusto en esta noche de sábado, compartiendo con ustedes la oración de la noche. Soy el Padre Heriberto Villarreal Martínez. Estoy en una pequeña parroquia en un municipio de Nuevo León llamado Los Ramones. Y desde aquí, desde este rinconcito, los saludo con muchísimo gusto y quiero compartir esta oración con ustedes para ponernos en manos de Dios, para escuchar su palabra y para manifestarle al Señor con toda nuestra fe, nuestra confianza y nuestra humildad lo que somos, lo que tenemos, lo que necesitamos. Él lo sabe todo, pero nosotros nos hace bien comunicarnos así con el Señor, con esa confianza y con ese amor de hijos de Dios. Hoy les pido que nos unamos a las siguientes intenciones. María Muñoz pide por su esposo y por toda su familia. Carmita Serrano pide por su salud y por la salud de toda su familia. Pedimos por el eterno descanso del Padre Víctor Ramírez Aguilar, por la salud de Blanca Inés Silva Barajas, por las intenciones de Yair y Ailín Ávila Medina, de Kevin Mesa, de Raúl Alfonso Muñoz Jara. Norma Moreno pide por su salud y la de toda su familia. Y pongámonos en manos del Señor con mucha confianza en esta noche y dispongámonos ahora a escuchar su palabra. Es el Evangelio del día de hoy, sábado, tomado de San Mateo capítulo 8. Con muchísimo gusto se los comparto. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va, al otro ven y viene, a mi criado haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Palabra del Señor. Bien, pues este pasaje del Evangelio nos muestra cómo un centurión romano, ni siquiera era perteneciente al pueblo de Israel, se acerca a Jesús con muchísima humildad, reconociendo el poderío de Jesús y con confianza le pide a Dios, no por sí mismo, le pide por su criado, a quien estimaba creo que demasiado, como para acercarse al Señor y pedirle tan semejante milagro. Y este centurión romano nos enseña a nosotros en nuestra vida cristiana cosas muy, muy elementales. Por ejemplo, el cómo hay que acercarnos al Señor. Sabemos que en nuestra vida cristiana una de las cosas esenciales es la oración. Fíjense que el día de ayer me pasaron un recadito por ahí de los que ustedes mandan y hay una hermana nuestra, Sofi, que preocupada sinceramente por un mensajito que por ahí vio o escuchó de que Dios no escucha a los que están en pecado. Y me preguntaba, ¿qué piensa usted, padre, de esto? Bueno, pues mira, sinceramente te digo, si Dios no escuchara a los que estamos en pecado, pues a lo mejor ninguno de nosotros merecería dirigirse a Dios en la oración. Y yo soy el primero que te digo, bueno, pues no tiene caso que estáramos aquí esta noche, cerremos el changarro y vayámonos a dormir. Pero no es el caso. Sabemos que Dios nos escucha. El canal de comunicación entre Dios y nosotros siempre está abierto. De parte de Dios siempre está conectado, siempre está abierto, siempre está dispuesto a escucharnos independientemente
de nuestra condición espiritual. Porque yo una de las cosas que aprendí es que Dios nos escucha, nos ama incondicionalmente, es decir, no pone ninguna condición para amarnos a todos nosotros. Más bien tendríamos que ver que muchas veces el canal de nosotros hacia Dios, ese sí a veces se cierra, o porque dudamos, o porque no sabemos dirigirnos a Dios con la humildad necesaria, o porque definitivamente dejamos de creer en Dios, o estamos pasando por momentos de mucha frialdad espiritual. Y bueno, son muchas cosas las que suceden, pero hay que aprender algo. El canal de Dios hacia nosotros siempre está abierto. Hay que revisar nuestro canal en la dirección en la que nosotros nos dirigimos a Dios. Y en ese sentido, la oración es algo muy importante en la vida del cristiano. Cristo nos lo enseñó. Cristo oraba todos los días con su Padre, platicaba. Y el Evangelio no dice exactamente qué platicaba con su Padre, pero de ahí venía toda su fuerza, toda su sabiduría, todo su actuar, venía de la fuerza de la oración. Y nosotros necesitamos aprender que en la vida del cristiano la oración es indispensable. Tenemos que orar sin cesar, constantemente. Y bueno, pues, ¿qué es la oración? Pues no es otra cosa más que la expresión viva de una relación amorosa entre Dios y la humanidad. Y el que nos ayuda a orar y el que nos enseña a orar es Cristo. Y está presente ahí el Espíritu Santo también para que podamos dirigirnos con mucho cariño a Dios nuestro Señor. Y una de las cosas que tenemos que saber es que pues Dios está ahí siempre para escucharnos. El ejemplo del centurión romano nos enseña es que la oración siempre debe de dirigirse con mucha humildad ante Dios. Debemos de dejar fuera todo nuestro orgullo, toda nuestra incapacidad para reconocer en Dios toda la grandeza. Debemos también dirigirnos a Dios sabiendo que lo que pedimos es correcto, es justo y adecuado para nosotros y para los demás, ¿verdad? Este centurión romano pues pidió por su criado, ¿verdad? Seguramente lo amaba mucho y una oración así, abierta, desinteresada, con toda la confianza en Cristo nuestro Señor. Y nuestra oración necesita ser así frente a Dios. Y hay que aprender a decir una cosa. Yo también a lo largo de mi vida espiritual he aprendido que la mejor oración y la mejor disposición para la oración es decirle a Dios: Señor, no me escuches, no me atiendas, no me des lo que te pido, dame lo que necesito para mi vida. Eso es la mejor oración, pedirle a Dios lo necesario para la vida. Y las experiencias y las cosas que recibimos o damos siempre serán las justas y las necesarias. Bueno, les comento, por ejemplo, que mi papá murió hace casi 2 años y mucha gente, cuando mi papá estaba enfermo de cáncer, me decía: estamos orando mucho para que tu papá recupere la salud. Y yo agradecía muchísimo, pero de una cosa sí estaba yo muy consciente, de que mi padre de eso no se iba a recuperar. Era su final y yo más bien le pedí al Señor: Señor, te agradezco mucho que haya tanta gente buena que quiera que mi papá se cure, pero más bien yo te pido que mi papá tenga un hermoso final, que se reconcilie contigo, que acabe bien su vida y que muera en paz. Y miren, no les quiero decir, pero yo creo que todas esas peticiones que le hice al Señor se cumplieron en mi padre. Desde luego que es muy duro ver a alguien que se está consumiendo, porque mi papá se fue consumiendo como una vela y hasta que se apagó, se consumió todito. Y es difícil no poder hacer nada frente a ciertas situaciones, pero tenemos que saber pedirle al Señor adecuadamente, ¿verdad? Y sobre todo
que nada nos separe de esta relación que tenemos con Dios. Hoy pues es un momento importante para destapar un poquito y descubrir qué significa la oración en nuestra vida. Hermanos, pues descubramos que la oración es esencial para mantener una relación abierta, con confianza ante nuestro Dios. Tenemos que relacionarnos con Él como si fuera nuestro mejor amigo. Y si a nuestro mejor amigo lo buscamos, le hablamos, le escribimos y lo procuramos, pues creo que a Dios con muchísimo más razón. Recordemos que nuestra religión no es tanto que tengamos que cumplir con un ritual, con unas normas. Más bien tenemos que pensar que lo principal en nuestra religión es que tenemos una relación personal con Dios. Eso es lo básico, lo elemental. Y descubramos que la oración diaria es importantísima en nuestra vida. No descuidemos nunca esa relación, porque lo peor que nos puede pasar es que se vaya enfriando y nos olvidemos cada día de nuestro amigo, que es Dios nuestro Señor, de nuestro Padre, de nuestro todo. Es nuestro Dios. Bueno, pues descubramos esto y pidámosle al Señor que podamos dirigirnos a Él siempre como el centurión romano, con muchísima confianza, con mucha humildad y con deseos de reconocer en Dios su poder y su actuar. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que pasen todos muy buenas noches.